Una vez que lo tengan, vamos a aprender ahora a importar bases de datos. Ahora vamos a ver cómo importar. La anterior habíamos visto cómo exportar bases de datos, ¿verdad? Ahora vamos a aprender a importar. Lo he descargado igual el archivo. Generalmente cuando descargamos un archivo de internet va a parar a una carpeta que se llama download o descargas, ¿verdad? En mi caso aquí en la parte inferior me está mostrando el archivo, miren. Me dice que yo tengo un archivo word.rar, este de acá. Entonces voy a ir a la carpeta donde ha descargado. Yo lo he modificado en mi ruta de descarga, por tanto no está en download, pero la mayor de veces si ustedes no modificaron su ruta debe estar aquí en la carpeta download. Una vez que lo tengan en el archivo, simplemente hagan botón derecho. Miren, aquí está este archivo con este icono porque está compreso, está comprimido el archivo. Botón derecho sobre el archivo. Y aquí tenemos estas opciones. Yo le voy a dar clic en esta segunda que dice extraer ficheros porque quiero elegir dónde quiero colocarlo. Entonces, al darle clic en extraer ficheros, les va a salir otro cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo elegimos simplemente la unidad. Como les dije que quiero en la unidad C, porque para que sea más fácil la importación, entonces elijo aquí disco local C y le damos OK. Listo. Yo ya tengo el archivo, me está pidiendo si esto no les va a salir a ustedes porque yo tengo un archivo ya, me está pidiendo si quiero sobreescribirlo, le voy a decir sí a todo. Ahora vamos a verificar en la unidad C. Miren, deben de tener este archivo que se llama word.sql. Esa es una manera. La otra forma también puede ser que hagan botón derecho aquí. Mire, yo voy a hacer de la otra manera, botón derecho. Aquí hay otra opción que dice extraer aquí, también lo pueden dar extraer aquí o extraer en Word. Esta otra opción genera una carpeta con el nombre de Word y lo coloca dentro. Esta otra lo va a extraer directamente sin generar la carpeta, ¿vieron? Pero lo he extraído en la carpeta de descarga. Entonces desde acá lo puedo copiar. Selecciono, control C y lo llevo también a la unidad C, ¿no? Hay varias maneras para poder extraer el archivo. Por ejemplo, tenemos esta, la de Google. Esto es simplemente para dar un ejemplo. A esto nosotros lo habíamos llamado interfaz de usuario, ¿verdad? Para insertar, por ejemplo, la información que ustedes insertaron a través de un comando. Generalmente ya está desarrollado, les decía, un sistema que es una interfaz de usuario y está a medida. Esta medida dependiendo del rol del usuario que tenga en la empresa. Si es, por ejemplo, comparando con la universidad, si es un estudiante, tiene una interfaz de usuario. Si es un docente, tiene una interfaz de usuario. Si es un director de carrera, tiene su propia interfaz de usuario. En un supermercado, de igual manera, los cajeros interactúan con el sistema a través de la interfaz de usuario. Los que reciben los productos, por ejemplo, también tienen una interfaz de usuario. Seguramente ellos registran el precio, las características y todo lo demás, ¿verdad? Los que hacen ventas igual tienen otra interfaz de usuario, los gerentes, los que toman decisiones, etcétera. Entonces, esa interfaz de usuario va variando dependiendo del sistema. En este caso, miren, aquí yo estoy viendo información acerca del coronavirus y aquí tengo unos apartados. Miren, esa información seguramente está allá en la base de datos. Pero yo aquí tengo la alternativa de seleccionar. En este caso, esta estadística, esta gráfica, me está mostrando de acuerdo al país que he elegido. Le he dado Bolivia y me estaba mostrando una gráfica. Yo puedo hacer clic acá y seleccionar otro país. Por decir, si yo quiero ver de Perú, simplemente le doy clic acá y me va a cargar la información de ese país. Ahora, aquí hay otro apartado donde me dice que me está mostrando los casos nuevos. Yo puedo elegir la otra. Si quiero visualizar, por ejemplo, las muertes que se dan en cada país. Aquí hay otra opción que me puede mostrar por departamento. Miren, de acuerdo al departamento que yo quiera ver. Si bien Perú no quiero ver de todo el país, le puedo decir simplemente que me muestre de este departamento. Con ello está filtrando más aún la información. Me está mostrando de Perú, pero esta información solamente es
de Cusco, ¿verdad? Y así, dependiendo, por ejemplo, puedo hacer que me muestre de una semana, de 2 semanas, de 30 días, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá este sistema? Está filtrando la información. Ya cuando nosotros tenemos la base de datos creada, generada, poblada con datos, entonces lo siguiente que podemos hacer es realizar búsquedas en esa base de datos. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Por ejemplo, en la universidad, los directores de carrera, por decir, quieren ver qué estudiantes todavía no han hecho el último pago, por decir. Entonces, el encargado de la base de datos o a través de su sistema harán un reporte y va a salir de todas las listas de aquellos estudiantes que no hicieron pago del último mes, ¿verdad? Por decir, el decano quiere saber qué estudiantes tienen un promedio de 90 para arriba en todas sus materias para hacerles un reconocimiento, etcétera. Igual, ¿a dónde van a consultar? A la base de datos. Si en un supermercado se quiere ver qué productos no se está vendiendo para ya no hacer pedido al proveedor, etcétera, entonces, ¿dónde van a consultar? A la base de datos, ¿verdad? Van a colocar seguramente que les muestre todos los productos que no, o que tiene pocas ventas, que no se vendió, etcétera. Entonces, esas consultas se hacen obviamente a través de una interfaz, pero en la base de datos, en la base de datos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por eso vamos a trabajar con esa base de datos que les había colocado en la plataforma y vamos a realizar consultas. Vayamos a ello. Vamos a aprender primero eh, a importar. Cuando nosotros exportamos, quiere decir que hemos sacado de nuestro ordenador la base de datos para llevarlo a otro ordenador, ¿verdad? Eso es exportar, sacar del ordenador hacia afuera. Ahora vamos a colocar, digamos, la base de datos, yo lo he sacado de otro sistema y lo quiero colocar en mi sistema. Entonces, a eso se llama importar. Para ello, ingresen a la consola. Vamos a importar desde la consola del Web Server. Y también les voy a enseñar a importar desde el entorno gráfico. Entonces, hacemos clic aquí en la consola. Enter para ingresar. Y lo primero que tenemos que hacer es tener una base de datos en blanco. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una base de datos en blanco. Sería create database y el nombre. A esta base de datos le podemos dar, como nuestro archivo se llama mundo, ¿verdad? Word está en inglés, pero nosotros le vamos a dar aquí el nombre en español. Entonces, mundo, punto y coma. Bien, a mí me dice que ya tengo esta base de datos, lo voy a borrar. A ustedes seguramente no les está saliendo este error porque ustedes no tienen mundo. Para eliminar sería drop database y el nombre de la base de datos que quiero borrar, punto y coma y enter. Ahí está, ya se ha borrado. Ahora voy a volver a crear, miren, como ya no tengo la base de datos mundo, otra vez, si le doy create database mundo, enter, me tuviera que crear. Ahí está. Le salió este mensaje, ¿verdad? A ustedes, query OK. Eso quiere decir que esta sentencia se ha ejecutado. Siempre recuerden que si no les muestra este mensaje, la sentencia no está ejecutada. Puede ser por un error, porque han escrito mal, porque le faltó un punto y coma, etcétera. Eso tienen que verificar. Solo tenemos que hacer cumplir la sintaxis que habíamos visto, ¿verdad? Yo ya tengo esta base de datos. Quiero verificar si tengo esta base de datos. ¿Qué comando utilizo? A ver, ¿quién me ayuda, jóvenes? ¿Cuál es el comando para ver las bases de datos? ¿Alguien recuerda? Adelante. Database. Show database. Punto y coma. Es plural, ¿verdad? Así, tal cual está. Entonces le estoy diciendo mostrarme la base de datos. Presiono Enter y ahí está. Ustedes, a ver, también deben de tener esta que dice mundo, es la que hemos creado. Ahora, como quiero importar, primero habíamos dicho que tengo que seleccionar la base de datos, ¿verdad? Aquí yo tengo varias bases de datos, entonces puedo trabajar en cualquiera de ellas. Por hoy vamos a trabajar en mundo, entonces para ingresar a esta base de datos es a través de otro comando, porque con clic no lo voy a poder hacer, porque aquí en la consola de comandos el ratón no funciona, no sirve, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el comando para seleccionar una base de datos? Use mundo. Correcto.
Perfecto, gracias. Use Moon. Punto y coma. Siempre finalizamos las sentencias con punto y coma, no olviden. Y presionamos Enter. Entonces con ello yo ya estoy dentro de Mundo. Ya he seleccionado esa base de datos. Como esa base de datos la he creado recién, seguramente está en blanco. Miren, si yo le doy el comando Show Tables, mostrarme las tablas, me va a decir Empty, ¿verdad? Vacío. Conjunto vacío, está vacío. ¿Por qué he creado esta? Porque ahí lo vamos a exportar este archivo que lo tengo en la unidad C. Lo he puesto en la unidad C justamente para que la ruta sea corta. Si lo hubiese puesto dentro de otra carpeta en otro lugar, entonces, para no complicarnos, lo hemos colocado en la raíz de la unidad C. Hay un comando que es source, quiere decir origen. Este comando nos va a ayudar a importar. Entonces le digo source. A continuación le doy la unidad, que es la C. Dos puntos. Miren aquí. Estoy colocando la ruta. Esa es la ruta. Aquí esto en mi caso tiene el disco local C, ¿verdad? Pero puede llevar cualquier otro nombre, disco duro, a veces lo colocan ustedes su nombre, puede tener cualquier nombre. Aquí, por ejemplo, Mirquiño dice en la unidad D. Entonces, lo que nos interesa es dónde está. Si yo lo he puesto en la unidad E, voy a colocar E dos puntos. Si lo puse en la unidad C, C dos puntos. Si puede ser que esté en la unidad D, D dos puntos. Eso es lo que estoy indicándole acá. Estoy diciendo, a eso lo llamamos la ruta. Aquí en la barra de dirección también, miren, si yo hago clic aquí, me está mostrando que yo estoy en la C dos puntos barra. Eso debo de indicarlo acá. Entonces, C dos puntos barra y el nombre del archivo. ¿Qué archivo quiero importar? Word.sql, tal cual está. Entonces, Word.sql. Este es el nombre y esta es la extensión. Como es una base de datos, está finalizando en SQL. Cuando guardamos archivos en Word, generalmente es .doc. Cuando guardamos en Excel, .exe, ¿verdad? Cuando guardamos archivos en bases de datos, generalmente en Access, es MDB. Y así va variando dependiendo del sistema que estemos utilizando. Este es el nombre del archivo y esta es la extensión. Si está bien escrito, presiono Enter, miren, y listo. Ese archivo SQL es un conjunto de sentencias que se ha almacenado y lo que está haciendo es ejecutar. Por eso me está saliendo query OK en todas las sentencias que se han ejecutado. Se ha insertado, han creado las tablas y todo lo demás. Eso significa que ya he importado de manera correcta la base de datos. Y voy a verificar. ¿Cómo hago para verificar? Otra vez ejecuto show tables. Y ahí está, me dice que yo tengo 3 tablas, ¿verdad? En mundo, ciudad, country y country language. Esas 3 tablas nosotros no las hemos creado. Lo que estoy haciendo es importar, porque vamos a trabajar con ellas. Ahora, todos lograron importar, jóvenes. Ya no, Lisa, me salió error. A ver, te voy a volver a colocar, te voy a volver a colocar el comando, miren. El archivo, pero antes les digo que el archivo debe estar aquí en la unidad C. Lo tienen el archivo, ¿verdad? Porque si no lo tienen el archivo, entonces obviamente que les va a salir error porque no va a encontrar el archivo. El archivo, por eso, colóquenlo en la unidad C. Y luego, esta es la sentencia, miren, es source, que el traducción sería origen, source, C dos puntos, porque ahí está mi archivo, barra, y el nombre, tal cual está escrito, Word, WORLD, .sql y al final .com. Y presionan Enter. Esa es una manera. Si no les sale error y todas les dice query OK, quiere decir que ya está importando. Ahora vamos a ir a ver la otra manera. Si es que no lograron de esta forma, ingresen acá, miren. Vamos a ir por la otra forma. Aquí me voy a crear antes una base de datos, pero también lo podemos hacer desde aquí, miren. WAM Server, elijan. Aquí en el icono del WAM Server tienen esta opción que dice PHP MyAdmin. Hagan un clic. Con ello vamos a ingresar a una página web. Y esta interfaz de usuario, esta página web, nos va a permitir igual administrar nuestras bases de datos. Cada vez que ustedes, cuando tengan ya su empresa y quieran, por decir, un sistema a través de Internet,
Entonces, generalmente el que les vendió el espacio, el hosting, tiene igual para crear una base de datos, la mayoría actualmente, una parte, una interfaz de usuario gráfica, así como esta que vamos a ver. Entonces aquí, por la versión que yo he instalado del One Server, aquí me pide el nombre de usuario, root, la contraseña es en blanco, le damos continuar para ingresar. Esto del superusuario root es porque nosotros tenemos acceso a toda la base de datos. Podemos crear, eliminar, hacer cualquier cambio en realidad. Somos superusuarios. Esa es otra manera de administrar. Ahora observen aquí, desde aquí yo también puedo crear una base de datos. Aquí hay una pestaña que dice base de datos. Voy a crear otra base de datos. Le vamos a dar mundo 1, porque no le puedo dar mundo otra vez porque ya tengo la base de datos, a no ser que lo elimine. Le voy a dar mundo 1. Aquí directamente clic en este botón, crear, y me saca un mensaje. Me dice que la base de datos mundo ya ha sido creada. En algunas versiones, inclusive el comando les va a mostrar aquí en la parte superior, nos dice create database, porque en realidad, si bien estoy utilizando aquí una interfaz que es a través de una página web, por detrás se está ejecutando el create database en la consola. Y observen que ya tenemos mundo 1. Si yo hago clic acá, esto está en blanco porque no tiene bases de datos, ¿vieron? Me está diciendo si yo quiero crear tablas. Yo no quiero crear tablas porque aquí yo quiero colocar la base de datos que voy a importar. Entonces, una vez que he seleccionado mi base de datos, haciendo un clic aquí en Mundo, le damos clic en esta pestaña que dice Importar. Importar. Cuando cargue esta otra pantalla, deben de tener un botón. Dependiendo del navegador que estén utilizando, aquí me está saliendo seleccionar archivo. Eso puede variar ese mensaje. Puede decir cargar, dependiendo. Y aquí busco, ¿no? ¿Dónde está? En la unidad C. Miren, aquí está. Voy a la unidad C. Selecciono Word, SQL, abrir, Open. Aquí deben de verificar, miren, aquí me está mostrando que he seleccionado Word.sql, el tamaño del archivo me está mostrando, y lo único que hacemos es clic en continuar. Le damos un momento, y ahí está, me está saliendo un mensaje. Si el archivo es correcto, no es un archivo que, o alguna sentencia que esté mal ahí en ese archivo, entonces siempre les va a salir este mensaje de acá. Me dice que la importación se ejecutó exitosamente, 14 consultas. Y si hago clic en mundo, ahora sí me va a mostrar las tablas, miren. ¿Vieron? Tengo city, country y country language. ¿Vieron? Entonces, esa es otra manera de importar. Si no les sale por esto, por el método de la consola, también lo pueden importar por este método, por el método del PHP Maya. Ahora sí, todos lo tienen el archivo, jóvenes, señoritas. ¿Lo lograron? Sí, ¿verdad? Bien. Entonces continuemos. Una vez que ya tenemos el archivo importado, entonces vamos a trabajar con ello. Aquí les voy a colocar para que esté la sentencia clara. Ahora vamos a ver el comando select. Habíamos visto que este comando nos permite seleccionar o hacer una selección, ¿verdad? Datos de una tabla. Y este comando select tiene una sintaxis. La sintaxis sería select, asterisco, from, eso no debe de cambiar, tal cual está. Y lo que puede cambiar es esto que voy a colocar en minúsculas, nombre de tabla. Eso va a variar. Eso va a depender de la tabla de la cual yo quiero extraer la información. Y punto y coma. Entonces, este comando me permite seleccionar los datos de una tabla. Y esto que les mostraba aquí, justamente eso es lo que está haciendo.
cada vez que yo le doy aquí, por decir ahora quiero ver de Argentina, mire, voy a seleccionar Argentina. Entonces está mandando un select en realidad, la interfaz por detrás está enviando un comando que es el comando select. Pero además de enviársele, está mandando una cláusula, un where. Le está diciendo a aquellos que sean iguales al país de Argentina y está extrayendo toda su información. ¿Sí? Está extrayendo toda la información. Eso obviamente los usuarios finales no lo ven porque no lo trabajan a través de un comando. Entonces, nosotros vamos a hacer esto a través de la consola. Estamos trabajando a través de la consola de comandos. Entonces, aquí, mire, si yo quiero ver ciudad, aquí le digo select asterisco from city, punto y coma. Presiono enter y ahí está. ¿Vieron? Me está mostrando toda la información que yo tengo en esa base de datos, exclusivamente en la tabla ciudad. Y esto va a seguir ejecutándose, miren, hasta que me muestre el último registro. ¿Vieron? ¿Cuántos registros tengo? 4079 registros. Tengo 4079 registros. Entonces, y esto sucede en todas las empresas, ¿no? Por ejemplo, un supermercado, desde la primera vez que se aperturó y registró todos sus productos, seguramente tiene registrado toda la información. Lo mismo sucede en Unifran. Desde el primer estudiante que llegó a Unifrance, todos sus datos están seguramente registrados en la base de datos. Y lo único que uno hace es extraer esa información, ¿no? Esa información. Esos datos que habíamos dicho que a un principio quizás no tienen relevancia, ya después se va cruzando, se va sacando reportes y en base a esos reportes se va tomando decisiones. Este comando, este comando tiene otras cláusulas. Vamos a ver todas, pero para ello quiero que me digan si les está mostrando lo mismo que a mí, a ustedes jóvenes. ¿Tienen los mismos datos? Sí, ¿verdad? Sí, listen. Ok, Nicole, gracias. Bien, ahora quiero ver otra tabla. Entonces, otra vez le voy a dar subtable para que no nos olvidemos de escribir subtable. Tengo otra tabla, aparte de ciudad, tengo country. Entonces, quiero ver country, simplemente le digo select asterisco, eso significa todo, habíamos dicho es un comodín que le estoy indicando al sistema que quiero seleccionar todo, from, si escribo aquí en mayúsculas, mire, igual me va a aceptar, eso no es problema, en country, ahí, y ahí está, voy a presionar enter. Aquí lo único que debe de coincidir es el nombre, ¿verdad? Tiene que estar tal cual está escrito. Como no hemos creado nosotros esta base de datos, entonces en inglés, tengo que escribir tal cual está. Presiono enter y de igual manera, miren, me está mostrando información de esa tabla. Ahora vamos a ver la otra, que es Country Language. El comando es el mismo, sería select, asterisco from, en vez de city, sería country, así, language. Presiono enter. Me dice, miren, me está sacando un mensaje porque he escrito mal, ¿verdad? Que la tabla no existe y el error está aquí. En vez de Y se me fue la U. Ahora sí. Ahí está. En esa tabla, por ejemplo, tenemos 984 registros. Y en todas las bases de datos, cuando se pobla la información, cada semestre que se aperturan las carreras en Unifran, se sigue añadiendo, se sigue aumentando. Cada vez que el supermercado hace pedidos, entonces tiene que seguir añadiéndose. Cada venta que se hace se registra. Cuando van ustedes a un cajero, cada movimiento que hacen en el cajero se va registrando esa información. Es por eso que se dice que esta información va creciendo de manera exponencial. Tanto es así, ahora manejamos tal cantidad de información que inclusive la carrera de ingeniería de base de datos en algunas universidades ya existe porque
Ellos se dedican exclusivamente a estudiar, a administrar la información. Aparte de lo que nosotros estamos viendo, los programas como Access, como SQL, ellos ven, por ejemplo, teoría de conjuntos, normalización, etcétera. Y esto es amplio en realidad, ¿no? Va creciendo. Hay bastante información relacionada con lo que son los sistemas de administración de base de datos. Ahora, eh, esto no queda ahí. Con esto, miren, yo le he seleccionado, pero me ha mostrado todo de corrido, porque al final el asterisco me estaba indicando que quiero ver todo, porque eso es lo que significa. Ahora vamos a aumentar aquí una cláusula, la cláusula where. Esto ya lo habíamos visto con otros comandos, ¿recuerdan? Cuando estamos actualizando, cuando estábamos eliminando. Después de la cláusula where viene una condición. Una condición. Esta condición la vamos a construir nosotros, la vamos a crear nosotros. Para crear esta parte, esta condición, pues esto lo voy a colocar en mayúsculas porque tiene que estar tal cual está escrito. Si se escribe, todo lo que está en mayúsculas no tenemos que cambiar, ¿no? Nada, tal cual está tenemos que escribir. Esta condición les decía que la vamos a crear. Y para ello vamos a utilizar unos operadores de relación. Por ejemplo, el mayor que, el menor igual que. He cambiado otra vez un teclado en inglés. Ahí está. Sería menor o igual que. Esto que significa diferente o distinto o no igual. Y exactamente la igualdad. Cualquiera de estos operadores, dependiendo cuál es el que se acomoda a lo que estamos queriendo hacer, lo vamos a incluir aquí en la condición. Por ejemplo, miren, vamos a ver la estructura de la tabla City. Para ver la estructura sería describe, ¿verdad? Describe City. Aquí me dice que tengo una columna que es el ID, el name, el nombre, el country code, el código de país, el distrito y la población, el population, ¿verdad? Y miren, me está mostrando los tipos de datos, de tipo char, de tipo entero. El primary key, por ejemplo, aquí es el ID, el ID, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es filtrar ahora la información. Si yo lo vuelvo a dar aquí el comando select asterisco from city, miren. Entonces, por decir, quiero que me muestre solamente toda la información de aquellos donde el país sea Bolivia. Y aquí la información de los países está las tres primeras letras. Generalmente viene México MX. Entonces vamos a filtrar por esa información. ¿Cómo hago eso? Le indico aquí select. Igual todo por ahora. Pero aquí ya vamos a añadir el nombre de la tabla, de la ciudad, donde le digo where. Y aquí colocamos esa condición. Entonces, ¿qué quiero filtrar? El, el país, ¿verdad? Queremos filtrar el país. Y aquí ustedes deben de ver cómo es que está escrito ese país. Aquí, mira, vamos a ver la tabla. Está escrito con la palabra country. Este es el ID, son números. El name es el nombre de la ciudad, ahí está. Y country code es esto que quiero utilizar para filtrar. Quiero que me muestre solamente de Bolivia. Entonces tengo que escribir tal cual está. Aquí miren, country sin espacio, code, ¿verdad? Entonces, eso colocamos aquí, porque quiero filtrar por esa columna. Donde el country, code, así está escrito, sea igual. En este caso, como estos son letras, ¿verdad? No son números. Generalmente cuando
tengamos números, vamos a utilizar esto que sea mayor, menor, le vamos a indicar. Cuando quieran filtrar por texto, siempre se va a utilizar el símbolo igual. Entonces le digo, donde el código del país sea exactamente igual, y este entre comillas, porque habíamos visto que este es de tipo char, de tipo carácter. Entonces, que sea exactamente igual a por punto y coma. ¿Qué es lo que va a hacer esta sentencia? Va a filtrar la información, va a filtrar la información de tal manera que ahora me va a mostrar solamente de aquellos países que cumplan con esta condición, que su código de país sea exactamente igual a por. Presiono Enter y aquí tengo un error. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Dónde está mi error? Ya, perfecto. No era un error de sintaxis, ¿no? Solamente me dice que se ha interrumpido la ejecución. Ahí está. Miren, está seleccionando. Ya no me está mostrando los 4079 registros. ¿Por qué no me está mostrando todo? Porque le he aplicado ya un filtro. Eso es lo que hace esta cláusula. Este de acá. Aplica un filtro y ese filtro, dependiendo la condición que nosotros vamos a colocar. Le he indicado que el código de país sea exactamente igual a otro. Y ahí está, me está mostrando Santa Cruz de la Sierra, La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Sucre, Potosí. ¿Vieron? Me está visualizando la información. Aquí en Potosí, por ejemplo, seguramente le añadieron con tilde, miren, y me está mostrando un carácter especial, ¿no? Eso sucede cuando nosotros en la base de datos, en la estructura más que todo, no dentro de ya la información, añadimos tildes o caracteres especiales, entonces nos suele mostrar otra información. Ahora, ¿qué tuviera que cambiar si yo quiero mostrar de Argentina? A ver quién me ayuda. ¿Qué cambio tuviera que hacer si yo quiero visualizar de Argentina jóvenes? En vez del bol le pone ARG. Correcto, nada más, ¿verdad? Aquí, en vez de bol, tendríamos que colocar ARG y presionamos Enter. Ahí está. Todas, todas las que me está mostrando corresponden a ARG. Entonces estamos haciendo un filtro de tal manera que está correspondiendo solamente a ese país. Si quiero de México, aquí sería simplemente modificar por MEX. Ahí está todo de México, ¿verdad? Y así puedo ir filtrando. Ahora, vamos a ver que aparte de hacer ese filtro, también puedo filtrar aún más todavía estos. Por decir, que me muestre de Argentina, pero que su población, porque tenemos aquí la columna población. A ver, nuevamente voy a mostrar esto. Vamos a describe city. Tenemos un apartado que dice population, ¿verdad? Población. Entonces, quiero que me muestre de Argentina, pero que la población sea por encima de 200.000 habitantes. ¿Cuál sería la sentencia que tendría que ejecutar? Otra vez el comando select, ¿verdad? Sería select, select, asterisco, from. Seguimos con la tabla ciudad, no hemos cambiado porque esto de población está en la tabla city. Where. Y aquí añadimos el country code, porque quiero de Argentina, no olviden, quiero mostrar de Argentina. Country, así tal cual está escrito, igual, entre comillas, ARG. Pero además, quiero que me muestre solamente aquellos ciudades, provincias, departamentos
que su población sea mayor a 200.000. Entonces aquí añadimos un conector, que es el operador AND. Y le digo, y que la población, está escrito en inglés, population dice ahí, tal cual está, mayor o igual, voy a colocar 20.000 y 200.000. Aquí ya estoy enviando dos condiciones. Esas dos condiciones están unidas por el operador y sería la condición 1. Estoy uniendo por un operador y luego estoy enviando otra condición. La condición 2.